Cordial saludo, estimado tutor y demás compañeros del curso de Arqueología de Filosofía de la UNAD. En el presente video voy a tratar el prefacio de la arqueología del saber aplicada al concepto o a la problemática de cambio climático. La arqueología del saber de Michel Foucault es una teoría donde explica básicamente que los conocimientos y los sistemas de pensamientos están regidos por reglas, más allá de pronto de el tema científico, están regidos por reglas gramaticales, por discursos, por condiciones que transforman y, por decirlo, condicionan la vida de los sujetos. En este sentido, vemos cómo Foucault hace la relación entre saber y poder. Foucault muestra cómo las prácticas sociales producen también dominios de saber, que son transformados en su objeto, en conceptos, en formulaciones, y transforman también los sujetos de conocimiento. En este sentido, se establece claramente cómo las prácticas del conocimiento, o por decirlo en palabras, pues la ciencia también tiene su contrapeso o su otro lado que está ligado de la mano, que es, por ejemplo, el Estado y la sociedad. Es decir, la ciencia depende de las condiciones en las que se genera en la sociedad, y la sociedad a su vez está unida a la ciencia y transformada por ella. Entonces, partiendo de aquí, lo interesante aquí es ver el problema del cambio climático. El problema del cambio climático se estudia desde la rama de la ecología, de la biología, que es la ecología. Es una rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con el entorno. Entonces, la ecología es una ciencia relativamente que tiene datas del siglo XIX, es decir, que tiene menos de 200 años de historia. A su vez tenemos dentro de ella la problemática del cambio climático. El cambio climático son los cambios o transformaciones en un determinado plazo de las temperaturas y de los procesos climáticos. Entonces, teniendo este contexto de Foucault, de cómo las ciencias están condicionadas y condicionan a su vez a los sujetos, y cómo hay una relación entre saber-poder, vemos cómo la ecología, que es una ciencia relativamente nueva, una ciencia bastante moderna, bastante incipiente, ha tomado tanto revuelo, y cómo especialmente hoy vemos por todas partes, digamos, el cambio climático como problemática y como discurso. Está incluido en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Existen posiciones de lo que llaman negacionistas, antagonistas del cambio climático. Entonces, vemos cómo este discurso ha penetrado en lo más hondo de la sociedad, que se ha convertido incluso en un cliché. Todo el mundo habla del cambio climático, todo el mundo habla de las emisiones de CO2, del efecto invernadero, de cómo cuidarnos, y esto moldea nuestra forma de ser, de consumir, de estar. Por ejemplo, el discurso del cambio climático está relacionado con nuestra forma de consumo, que debemos consumir, energías renovables versus las energías basadas en combustibles fósiles. Vemos cómo está relacionado con el tema demográfico, de pronto de controles de natalidad. Vemos cómo rige las políticas de las naciones. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, tenemos dos presidentes, polos opuestos en la actualidad. Javier Milei, quien en algún momento dijo que el cambio climático era una mentira. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos Gustavo Petro, que lanza alertas sobre el cambio climático, sobre la Amazonía, etc. Entonces, regula la política, regula la economía, empresas, productos ecológicos, productos verdes, productos amigables con el medio ambiente. Hay todo alrededor de una ciencia, mercadeo, marketing ambiental, se denomina marketing ecológico, de cómo hacer mercadeo y cómo vender con el discurso de cuidar la naturaleza y del cambio climático. Cómo esto nos hace, pues, también tranquiliza nuestra conciencia, mide nuestras formas, como hablaba de comportarnos, en qué nos transportamos, cómo nos transportamos, qué productos usamos,
todo el tema de los desechables, de los reciclajes, en todas partes, en todas las instituciones está penetrado. Tenemos como hay, dentro de incluso la multimedia, películas como la protagonizada por Leonardo DiCaprio, que es Don't Look Up, que trata más o menos alrededor de cómo vemos cómo se está destruyendo el planeta y nosotros no lo estamos salvando. Pero también tenemos documentales como La Gran Farsa del Cambio Climático. Hay libros a favor y en contra. Hay científicos pues que exponen que son procesos quizás naturales. No tengo conocimiento en sí a fondo, pero existe una mínima población científica que se opone a el cambio climático antropogénico, que es decir, que es culpa del hombre. Este es otro factor importante. Si el cambio climático es directamente incidido por la acción del hombre o si el hombre está, digamos, ajeno a estos procesos naturales. Entonces existe en la comunidad científica un gran consenso del 97% de los científicos que afirman que el cambio climático existe, es una problemática y es antropogénico. Ahora, en caso tal de que sea así, hemos visto cómo la ciencia pues también avanza a prueba y error y cómo las grandes teorías nacen de la falsación de ciertas teorías que estaban establecidas, que nos han generado el progreso científico. Entonces, basado en toda esta revisión científica, bibliográfica, de multimedia, en redes sociales, política, económica, vemos cómo alrededor de la problemática del cambio climático alrededor de este saber se fundan relaciones de poder, hay intereses de por medio, industrias multimillonarias de por medio, la industria de la energía renovable versus la industria de las economías basadas en combustibles fósiles. Vemos cómo todo eso transforma nuestra conducta, nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, esta es la importancia de pronto de estudiar este tema y aplicar el método arqueológico a la problemática del cambio climático. Muchas gracias.